Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas. Hoy día vamos a hablar de un tema importante para la tradición evangélico-protestante y tiene que ver con la pregunta ¿dónde nace la reforma del siglo XVI? Este programa se inscribe dentro del trabajo de celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y por lo tanto es patrocinado por la Comisión del 31 de octubre y se va a transmitir a través de las pantallas de TNE, que en el cable está en el canal 99 de BTR, pero además TNE tiene transmisiones a más de 60 ciudades de nuestro país, además también de las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tener como invitado a un querido amigo, un pastor hermano, que nos va a hablar sobre algunos temas de la reforma del siglo XVI. Quiero presentarles al pastor Martin Hoffmann. Él nació el año 57, es alemán, es luterano, es miembro de la iglesia luterana, es doctor en teología por la Universidad de Ruhr, Universität Bochum, en Alemania, es profesor en la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana con sede en San José, en Costa Rica, y es pastor de la Iglesia Luterana Costarricense. En Alemania, Martin fue director del Seminario Eclesial de la Iglesia Luterana de Baviera y pastor luterano en algunas de las congregaciones de la región. Sus áreas de interés son la teología de la Reforma, la cristología y la ética social y política. Martin es autor de varios libros, entre ellos referidos a la Reforma protestante, pero también es autor de artículos que se publican en revistas especializadas. Así es que quisiera en ese sentido dar la bienvenida a Martin Hoffmann a nuestro primer programa, que tiene que ver con la pregunta ¿dónde nace la reforma del siglo XVI? Mientras conectamos con Martin, él está en San José, quiero presentarme. Yo soy el profesor Daniel Godoy, doctor en Ciencias de la Religión, con mención en Sagradas Escrituras, de la Universidad Metodista de San Pablo. Soy pastor presbiteriano y actualmente soy el rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, a través de su Facultad Evangélica de Teología. Habiendo dicho eso, entonces quisiéramos conectar con Martin Hoffmann para que él nos haga una primera aproximación y nos describa el contexto de Alemania y Europa como el trasfondo cultural, religioso y político donde nace la Reforma. Martin, te damos la bienvenida y esperamos entonces desarrollar este diálogo como lo hemos planteado. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a todos y todas y muchísimas gracias por esta invitación, Daniel. Muchas gracias por tu presentación también. Usted ha mencionado que soy alemán, pero trabajo y vivo por muchos años en Costa Rica, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, que pueden mirar en el trasfondo de la pantalla. Ahora es el edificio de la universidad. Y bueno, con mucho gusto intento introducir el tema de la reforma en el siglo XVI hasta su impacto a nuestra situación actual. Y espero que pueden perdonarme mis errores del idioma. No es mi lengua nativa, pero pienso puedo explicar las cosas de una manera fácil. Empezamos con el contexto de la Reforma protestante en el siglo XVI en Alemania, con el contexto político de la Reforma. Eso me parece importante para entender los acontecimientos
que pasaban en aquel entonces. Primero, tenemos que ver que Alemania en aquel entonces no estaba una nación completa o cerrada en sí misma, sino el territorio de Alemania era muy dividida en muchas regiones singulares y en muchos regímenes también, por duques, por príncipes y también por obispos. Esa es una especialidad en Alemania que en el siglo XVI muchos, no todos, pero un gran número de obispos al mismo tiempo estaban príncipes de su territorio. Esta división de Alemania en muchos independientes territorios es importante para entender las cosas. Y en general habían tres grandes poderes que influyeron en este espacio de Alemania. El primer poder fue el Papa en Roma. No solo fue una influencia religiosa a través de sus obispos, a través de los creyentes, sino también una bastante influencia política, por este hecho que muchos obispos estaban príncipes al mismo tiempo. Por eso teníamos una estrecha conexión entre el poder político y religioso. El otro factor era el emperador. El emperador en Alemania, pero más allá también, fue el rey de España, Carlos I, que fue elegido como emperador del Imperio Romano de la nación alemana en el año 1519. Él tenía el interés de unir y unificar su imperio, que tenía un alcance de España a Alemania y al norte de Italia. Y el tercer poder político en este juego de poderes eran los príncipes de los territorios y regiones en Alemania. Ellos tenían el interés de independizarse más de la influencia del emperador Carlos V y de la influencia del Papa. Y esta mezcla de factores políticos es muy compleja, pero al mismo tiempo fue una cosa de la que la Reforma aprovechó, porque ningún poder de fuera pudo impedir el crecimiento de la Reforma. Es más o menos la situación política en el siglo XVI. Cuando tú describes la situación política en el siglo XVI en Alemania, damos por sentado que el sustrato religioso es el catolicismo. Exactamente. Había un cuerpo cristiano en aquel entonces que solamente fue católico. Y en esa... Claramente habían unos sucesores de los reformadores en Inglaterra, en Bohemia, pero en el siglo XVI no tenían bastante influencia en Alemania. Ya. Déjame profundizar un poco sobre la dimensión de la presencia católica, porque después viene más directamente para el tema del surgimiento de la Reforma. Pero en ese contexto de ser la Iglesia Católica o el catolicismo la religión oficial, cuando hablamos de la Reforma necesariamente apuntamos al tema de las indulgencias.
¿Cómo se vive ese proceso en los distintos territorios, con sus príncipes, con sus obispos? ¿Cómo se vive esa situación, especialmente en los sectores más pobres de la Alemania del siglo XVI? Y si puede, una vuelta por Europa también, cómo esa exigencia y cómo eso se transforma en uno de los pilares o en uno de los grandes temas que Martín Lutero después va a colocar en discusión y va a cuestionar fuertemente. Con mucho gusto. Tenemos que pensar en el contexto social de la Reforma también, porque este contexto tiene que ver mucho con la situación religiosa. La sociedad en que surgió el movimiento de la Reforma era principalmente una cultura campesina en Alemania. La mayoría de los campesinos habían sido abandonados por la ley. Sufrieron sobre el poder de sus señores feudales que disfrutaban mucho de todas las ventajas legales que la clase reinante les había otorgado. Eso explica, en el contexto de la Reforma, los numerosos rebeliones de grupos campesinos que no son sorprendentes bajo estas condiciones. Al mismo tiempo, había un gran cambio social en Alemania y en Europa en general por el crecimiento nuevo de las ciudades. Creció en estas ciudades la burguesía y un grupo nuevo, un estamento nuevo de comerciantes, mercaderes y también sociedades comerciales. Al mismo tiempo, en el siglo XVI, había la invención de la pólvora. Y eso resultó en un cambio de los estamentos en la sociedad. El anterior estamento de hidalgos no fue necesario más, pero el estamento de los comerciantes se aumentó. Eso peoraba también la situación de los campesinos en el campo. Eso es en general una transformación bastante en los sectores económicos de la sociedad. Estamos al punto de un inicio de un temprano capitalismo por el cambio de un comercio trueque a un comercio por el uso del dinero. En este tiempo surgieron casas bancarias grandes y compañías comerciales. Okay. Otro factor importante es la invención de la imprenta, unas décadas antes de la Reforma, porque la posibilidad de imprimir publicaciones, libros, cuadernos, etc., ayudó mucho para la distribución de las ideas de la Reforma. Bueno, quizás unas palabras sobre el contexto religioso también. Sí, claro. Por favor. La influencia del papado en Alemania fue grande, pero al mismo tiempo había mucha resistencia o resentimientos contra el papado, porque los papas se ocupaban en este tiempo menos de su ministerio espiritual y cada vez más de tareas profanas, políticas, económicas, etc. El Estado eclesiástico era involucrado en las luchas y batallas
por el poder entre los países europeos. Varias veces los papas estipulaban alianzas militares con un reino europeo contra otro estado. Bueno, y en vísperas de la reforma, la opinión popular en Alemania se dirigía contra Roma, pero no contra la Iglesia Católica Romana en sí misma. Había una vida espiritual muy rica en Alemania. En las misas se registraba una excelente entrada. Peregrinaciones eran eventos muy populares. La adoración de reliquias, los cultos de santos, así como el culto mariano, gozaba de gran popularidad. Déjame interrumpirte en ese momento, Martín, porque teniendo en cuenta ese contexto que tú nos estás describiendo de la Alemania del siglo XVI, con estas diversas formas de organización y esta presencia de la religión católica en Alemania, pero bajo la orientación o la directriz del Papa, ¿cómo podemos insertar en ese contexto la figura? ¿Cómo en ese contexto aparece la figura de Martín Lutero? Y tú diste un dato importante que es la invención de la imprenta, porque necesariamente nosotros asociamos a Martín Lutero, además de liderar la reforma, esta idea de pegar, decimos nosotros, clavar sus tesis en la iglesia de Wittenberg. Si tú nos puedes ahora, a partir de lo que nos has compartido, insertar en esa historia a Martín Lutero, sería importante que lo puedas hacer, porque para allá avanzamos ya más directamente al tema de cómo va a surgir la reforma y cuáles van a ser sus pilares o las bases bíblicas que van a sustentar los postulados, los principios que va a defender Martín Lutero. Recordarle a nuestros hermanos y hermanas que están asistiendo a nuestro programa, estamos hablando con el pastor Martin Hoffman y estamos tratando de recordar desde dónde nace la reforma del siglo XVI, también conocida como la reforma luterana. Martín, por favor. Bueno, la crítica de Martín Lutero empezó con su crítica a una práctica religiosa muy especial en aquel entonces, a las cartas de las indulgencias. Cartas que el Papa y sus obispos otorgaron para vender al pueblo para la remisión no de los pecados, pero la remisión de los castigos de los pecados. Y esa práctica religiosa fue una cosa muy popular porque en la Edad Media había un sentimiento central en el pueblo. Este sentimiento fue el miedo. El miedo, o digamos, temores apocalípticos. Todo el pueblo cuenta con un fin del mundo en pronto tiempo. El pueblo cristiano vivía en espera del fin del mundo, pero no esperando a un Dios viniendo con gracia y misericordia, sino viniendo como juez para un juicio final y un castigo para el infierno. Este temor y este miedo como sentimiento fundamental de la Edad Media tenía muchas caras. En aquel entonces,
había el miedo de la peste negra, de enfermedades, una esperanza de vida muy corta, una alta tasa de mortalidad infantil, guerras, cacerías de brujas y brutales penas físicas y tortura, todos factores que crearon un sentimiento de continuo peligro y temor. Y la Iglesia Católica aprovechó de este miedo. Sus doctrinas y prácticas hasta lo fortalecieron. La Iglesia enseñó imágenes de Dios como un juez riguroso, el juicio final y el infierno eterno. Y los pintores de esta época usaron colores estridentes tanto para representar la crueldad del infierno como la beatitud del cielo. Y exactamente a esta situación y sentimiento fundamental del pueblo se dirigieron las cartas de las indulgencias. Estas cartas tenían el siguiente sentido. Según la doctrina de este tiempo, la Iglesia perdona con el sacramento de penitencia el castigo de la perdición, pero no los castigos temporales. Tales castigos temporales son, por ejemplo, enfermedades, hambre o guerras, y también el sufrimiento en el purgatorio. Según esta doctrina, la Iglesia puede perdonar estos castigos temporales mediante el tesoro de buenas obras de Cristo y de los santos. La idea fue que Cristo y los santos han merecido y han logrado tantas buenas obras que están depositados en un tesoro, y la Iglesia tiene el poder de repartir estos méritos en cambio a dinero. Estos pagos eran considerados como recompensa por una buena obra. Y esa fue la idea central de las indulgencias: vender las cartas para liberar las almas de las personas de su miedo de castigos, de su miedo del infierno, su miedo del purgatorio. Y durante los siglos, esta idea fue ampliada. La Iglesia dice: usted puede comprar una carta por adelantado por sus pecados o los castigos del futuro. Y el segundo paso fue: pueden comprar indulgencias también para salvar a parientes muertos que ya estaban supuestamente en el purgatorio. En ese sentido, Martín, ¿cómo explicamos este proceso que vive Martín, en este caso Martín Lutero, viniendo de una familia humilde, de campesinos, que va a estudiar leyes, pero que acaba transformándose en un doctor en teología, profesor de teología, y que lidera este movimiento? ¿Estaba en Martín Lutero esta idea de crear, o era una propuesta de cuestionar, de criticar la Iglesia para ver si se podía cambiar el rumbo? ¿Cómo explicamos este Martín que viene del mundo campesino, como tú decías, que tiene una inserción social precaria, pobre?
¿Cómo explicamos eso? Porque de hecho el proceso que vive Martín Lutero lo lleva a hacer esta reflexión profunda y que va a criticar también una de las formas de recuperación o de recaudación de grandes cantidades de sumas de dinero. Es decir, ¿cómo explicamos este proceso de Martín Lutero y que llegue a esta dimensión su trabajo, su postura o estos cuestionamientos que hace a la Iglesia, pero también las críticas que de ella recibe? Sí, todo lo que expliqué se refleja muy exactamente en una única persona, en la persona de Martín Lutero. Eso es importante ver para evitar el error diciendo, fueron solamente las ideas de una persona que intentó imponer sus ideas. No fue así. Fue el sentimiento y la problemática de toda una sociedad. Bueno, ¿quién fue Martín Lutero? Nació en el siglo XV, 1483, como el hijo de una madre de un contexto campesino, pero no campesinos pobres, sino campesinos libres, con cierta influencia en el consejo de sus pueblos, etc. Y el papá de Lutero fue un guardián de una mina de cobre, no tampoco un hombre pobre totalmente, sino un emprendedor en cierto sentido. Por eso Lutero conocía la situación, por un lado de los campesinos, por otro lado de los obradores en las minas también. Y él decidió convertirse en un monje por una experiencia personal en una tormenta donde casi un rayo le cayó y él hizo una promesa a la Santa Ana: por favor, ayúdame, entonces te dedico toda mi vida. Voy a quedar un monje. Por eso entró en un monasterio de los agostinos eremitos, una corriente muy observante de los agostinos. Y en este tiempo del monje, él intentó superar su miedo, su temor apocalíptico, por una observancia estricta y rígida de las leyes y ritos del orden y de la iglesia. Y se torturó bastante, vacilándose, etc., con todas las prácticas casi como un asceto. Pero siempre, a pesar de toda su observancia, le quedó un resto de incertidumbre. ¿Todo eso es suficiente para lograr y ganar la gracia de Dios o no? Y eso, Martín Lutero cayó casi en una cierta frustración y depresión por este sentimiento no poder lograr esta misericordia y gracia de Dios. Por eso digo, en su persona se refleja la situación de toda una sociedad. El miedo del juicio final. Okay. Y entonces, un día,
hace un descubrimiento liberador en la Biblia, en sus estudios de la Biblia. Él descubrió en la carta a los Romanos el versículo donde Pablo dice, el justo vivirá por la fe. Y eso le abrió los ojos. Dios no es un Dios rígido del juicio, condenando a las personas. Solamente por la fe podemos lograr el cielo. Bueno, estamos hoy día hablando en el marco de la celebración del día 31 de octubre, el Día de las Iglesias Evangélicas, con el profesor Dr. Martin Hoffman, sobre la pregunta ¿dónde nace la reforma del siglo XVI? Esta es una iniciativa conjunta de la Comisión 31 de octubre y se transmite a través de la señal de TNE, canal 99 de BTR. Vamos a hacer una breve pausa y después, Martín, continuamos y ahora nos vamos a abocar fundamentalmente a lo que llamamos las marcas bíblico-teológicas de la Reforma Protestante y cómo este movimiento se va a ampliar y va a crecer desde Alemania hacia otras regiones. Hacemos una pausa entonces y luego retornamos para continuar dialogando con el profesor Martin Hoffman. Estamos hoy día hablando a través de TN sobre dónde surge la reforma del siglo XVI y nos acompaña en este diálogo el profesor Dr. Martin Hoffman, autor de varios libros y de artículos especializados con una larga trayectoria en América Latina, aun cuando él es alemán, y trabaja en este tiempo en la Universidad Bíblica Latinoamericana, localizada en la ciudad de San José, en Costa Rica. Vamos ahora a continuar y vamos a retomar lo que Martin ya había planteado, que son las fuentes bíblicas, o cómo en la Biblia, mejor dicho, Martín Lutero encuentra una fuente de inspiración para hacer sus postulados. En estos minutos que nos quedan, Martin Hoffman nos va a hablar sobre las bases o los principios bíblicos que inspiran la Reforma Protestante y también va a continuar haciendo algunos alcances de los desafíos que significa ser iglesias evangélico-protestantes en América Latina, en este contexto que tiene varios desafíos y varias tareas pendientes. Entonces, Martín, te devuelvo la palabra para que retomes el tema de la fundamentación bíblica o la experiencia que va a vivir Martín Lutero al leer la Biblia, cómo encuentra en ella una fuente distinta para su inspiración, pero también si tú nos puedes profundizar sobre los principios de la Reforma que tanto nosotros hablamos, de la sola gracia, de la sola escritura, etcétera, etcétera, para que tú nos expliques desde la perspectiva de un pastor alemán, de un doctor en teología, y que nos sirva a los evangélicos chilenos para una mejor aproximación o una comprensión a lo que ya sabemos. Entonces, retomamos contigo, Martín, esta parte. Gracias, Daniel. Bueno, hablábamos sobre el descubrimiento central de Lutero en la Biblia, que le dio una nueva teología y un cambio bastante de su fe.
Eso fue el versículo en las cartas a los Romanos 1, 17 y 8. El justo vivirá por la fe. Con este versículo, Lutero captó una nueva idea de la justicia de Dios. La justicia no es una justicia distributiva que distribuye la gracia de Dios por méritos o por buenas obras de los creyentes, sino su justicia es una justicia de misericordia que da todo lo que es necesario para una persona que cree. Y eso cambia totalmente su entendimiento de Dios y la justicia. Muchos años después, en una retrospectiva, Lutero dijo: ahí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual el justo vive como por un don de Dios, a saber, por la fe. Eso me resultaba dulcísima. De este modo, aquel pasaje de Pablo fue para mí la puerta del paraíso. Aquí podemos ver exactamente la controversia con la práctica religiosa de la Iglesia Católica y su práctica de las indulgencias, porque la frase central del monje Tetzel, que vendió las indulgencias, dice: si la plata resuena en cajita, el alma sale inmediatamente del purgatorio al cielo. Eso es exactamente el contrario. El pago o la gracia. Y con eso tenemos los principios fundamentales del luteranismo y del protestantismo. Lutero empieza con la Escritura, con la Biblia. Eso es la fuente central para la fe cristiana. Y vale más, esta fuente vale más que las tradiciones, las convenciones, los dictámenes y dogmas de las papas, etcétera, etcétera. Es un criterio crítica de cada doctrina. Solamente la Escritura decide. El segundo es que él reconoce la justicia de Dios en Jesús el crucificado. Él muere en nuestro lugar para ofrecer y demostrar la gracia de Dios. Por eso Cristo, el crucificado, es el centro de su teología. Y esta gracia es el tercer principio. La gracia de Dios tiene que determinar la teología y la fe también. ¿Y cómo logramos esta gracia? Solamente por nuestra fe. Y por la fe y no por nuestras obras, no por nuestro prestigio como ser humano, no por pagos, etc. No por todo lo humano, sino solamente por el don de Dios. Y con eso tenemos los principios fundamentales del protestantismo. Solo la Escritura como criterio central y crítico, como Cristo como el centro de la fe, solo por la gracia es el don de Dios y solo por la fe es el medio de captar esta gracia. Y de esta teología Lutero tomó sus consecuencias para la vida religiosa y para la vida social también. Entonces podemos hablar sobre estas consecuencias también. Ahora, Martín, muchas gracias por esa afirmación.
es importante porque cuando Martín Lutero afirma y coloca como centro de uno de sus principios la sola escritura, significa también que rompe o desconoce la autoridad no solo de las encíclicas, sino también como la libertad o el derecho que tenía el Papa de leer e interpretar las Escrituras. Ese principio es un principio fundamental que rompe con una forma preestablecida tanto de leer como de interpretar las Escrituras. Si tú puedes profundizar un poco en eso, sería muy valioso, porque en el mundo evangélico protestante y en Chile especialmente en los sectores de las iglesias o de la tradición pentecostal, ese es un principio tremendamente importante. Por eso te pido si puedes profundizar lo que eso significa en términos de autonomía, en términos de libertad, pero también lo que significa en términos de responsabilidad en cuanto a la interpretación, a la apropiación e interpretación del texto. Si pudieras hacer eso. Bueno, exactamente este descubrimiento de la Escritura como criterio fundamental para la fe cristiana es decisivo. Porque durante los siglos la Iglesia Católica recogió y descubrió un montón de ritos, celebraciones, encíclicas, doctrinas, dogmas que han regulado la vida de sus creyentes. Y en toda esta tradición, una idea es central, es la idea de que la Iglesia regula la vida del pueblo, la vida de los creyentes y sus relaciones con Dios. No hay una directa relación de un ser humano con Dios, sino siempre mediada por la Iglesia, especialmente mediada a través de los 7 sacramentos que la Iglesia Católica tiene. Con estos sacramentos la Iglesia Católica acompaña toda la vida del ser humano a partir del nacimiento hasta la muerte. Y fuera de estos sacramentos no hay una entrada en la vida eterna. Y esta teoría de la Iglesia atacó Lutero bastante, primero con su crítica a las indulgencias por el pago de la salvación, pero entonces atacó en este contexto el poder de la Iglesia y el poder de la Papa como señor de estas teorías. Estas teorías para Lutero fueron un instrumento para dominar y manipular las almas de los seres humanos. Por eso, su lectura de la Biblia fue un acto de la liberación. A veces yo digo, con su teología, él formó la primera teología de la liberación en el suelo europeo. Eso fue para él, en primera instancia, una liberación interna, una liberación de la conciencia, porque la conciencia no fue dirigido por las reglas y prescripciones de la Iglesia, sino solamente por su relación con Cristo y el Evangelio. Y esta libertad de conciencia es un cambio grande en la vida religiosa y tenía sus consecuencias unos siglos después en los derechos humanos. La libertad de conciencia no fue instalada por las iglesias, pero
la idea en el trasfondo es la idea de Lutero de una conciencia cristiana, una conciencia liberada por el Evangelio. Y eso dio al individuo una nueva dignidad, una dignidad como ser humano. Y eso verificó Lutero entonces antes del emperador en la dieta imperial en Augsburgo, donde él debió retractar sus escritos. Pero él no retractó, sino respondió: si no me convencen mediante testimonios de las escrituras o por un razonamiento evidente, queda sujeto a los pasajes de las escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Eso es un paso enorme. Descubrir esta conciencia liberada, conciencia libre del individuo, fuera del poder del emperador, fuera del poder político del Papa, fuera del poder religioso de doctrinas y dogmas. La razón y la escritura como criterios de esta teología. Ahora, Martín, junto con esta importancia y centralidad que tiene la escritura, su lectura y su interpretación hacia el pueblo, esta afirmación que tiene que ver con la gracia, solo la gracia es el medio de salvación mediante el sacrificio martirial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo afecta el modelo o la eclesiología vigente en ese contexto del siglo XVI? Porque sin duda la primera afirmación, la sola escritura, ya mostraste lo que se había, los cambios, el gran paso que se da en términos de la libertad de conciencia y en acceder a la Biblia como palabra de Dios. Pero ahora esto de la sola gracia, ¿qué significa eso en términos prácticos para quien empieza a adherir a estas propuestas, a estas enseñanzas que va liderando Martín Lutero? Pero imagino que a esa altura ya hay mucha gente que se ha sumado, que adhiere, que acompaña a lo que está planteando Martín Lutero. Bueno, hemos visto esta línea de las ideas de la escritura hacia la gracia y hacia la libertad cristiana. Y esa línea teológica generaba otros cambios también en la vida de la Iglesia y también en la vida política y social. Hablamos sobre el cambio en la Iglesia. Una idea de Lutero sobre la Iglesia y su estructura fue la idea del sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Qué es eso? Esa teoría se deriva directamente de la justificación de cada creyente mediante la fe. Es un acto de gracia de Dios para todos, sin diferencia entre ellos. Por eso, no existen diferentes grados de la espiritualidad o de la consagración de la Iglesia. Todos nosotros hemos recibido o pueden recibir esta gracia por nuestro bautismo. Y en este bautismo, la igualdad de los creyentes
está fundada. Lutero dijo incluso, quien se ha arrastrado del bautismo es consagrado como sacerdote y papa. Es una frase especial. Un sacerdote como un papa en el sentido del grado espiritual. Y eso cambia la estructura de la iglesia. La iglesia católica fue construida como una pirámide, una jerarquía: papa, obispos, sacerdotes, pueblo. Pero con el sacerdocio universal de todos los creyentes tenemos una democratización de la iglesia. Todos somos iguales. No hay diferencias por el grado de espiritualidad o de la consagración. Claramente hay un liderazgo también de la iglesia, pero esos son todas funciones de la iglesia, no un grado más alto encima de los otros. Por eso en la mayoría de las iglesias luteranas y protestantes, la práctica es otorgar estas funciones solamente por unos años y por elecciones. Y entonces cambia la situación. Es una estructura bastante democrática que practica las iglesias protestantes. Eso incluye también las mujeres. En la iglesia católica es imposible tener un sacerdote, una mujer como sacerdote. Pero por la dignidad, la misma dignidad espiritual de cada persona ante Dios, claramente es posible en las iglesias protestantes. Por eso la gran mayoría de las iglesias protestantes practican la ordenación de las mujeres como ministras, no digamos sacerdotes, sino ministras para destacar el servicio de las mujeres también. También la otra es la formación de la iglesia como una asamblea de las comunidades. En vez de una jerarquía de los sacerdotes, es central el derecho y el poder de las comunidades. Por eso, en palabras seculares, es un acto de democratización. Y eso se expresó muy obviamente ya en el escrito de Lutero con el título, es un título interesante, que una comunidad cristiana tiene derecho de juzgar sobre toda doctrina, llamar a maestros y despedirlos, causa y razón desde la Escritura. Bueno, Martín, hemos tenido el agrado de escucharte. Tú nos has compartido tus impresiones, tus comentarios. Nos has ayudado a leer un poco el contexto desde donde nace la reforma del siglo XVI. Nos has presentado el trabajo, el aporte, el liderazgo que ha desarrollado Martín Lutero, y también has reflexionado sobre los principios que han norteado y que tienen vigencia hasta el día de hoy en las iglesias de la Reforma, hijas o herederas de la Reforma. Estamos llegando al final de este primer programa que, como dijimos al inicio, se inscribe dentro de las actividades que la Comisión 31 de octubre viene organizando y que se desarrollarán durante todo el mes de octubre. Aviso e invito para el próximo programa que vamos a tener la perspectiva de la iglesia luterana o de los hermanos y hermanas luteranas que llegaron a Chile, y nuestros invitados van a ser la obispa Isani Bruch de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile
y el pastor y obispo Alexis Salgado de la Iglesia Luterana en Chile. Así que les agradecemos este tiempo, agradecemos a Martín que nos haya acompañado. Esperamos que el tiempo de la pandemia nos permita recibirte en nuestro país para poder compartir contigo otros desafíos de la formación teológica y también de la reforma. Te ofrezco lamentablemente un minuto para que te puedas despedir de este encuentro, de este diálogo, reiterando nuestros agradecimientos y también enviando un saludo cariñoso a nuestros hermanos y hermanas de la UVL que están en este momento en tu estadía en San José. Martín. Muchísimas gracias por sus palabras, Daniel Godoy. He disfrutado también poder acompañarles y les deseo una buena continuación de esta serie de emisiones sobre la reforma y su impacto para hoy. Me deseo que fue posible explicar un poquito esta línea de descubrimientos y ideas de Lutero que tienen un impacto hasta hoy en día en la estructura de la iglesia, en la libre conciencia, en la educación también. Por eso tradujo Lutero la Biblia al alemán, y en su compromiso social y político para una vida mejor, especialmente para los marginados y pobres de la sociedad. Todo eso fueron impulsos, estímulos de la reforma que resultaron al final de la justicia de Dios, una justicia que da a todo ser humano su dignidad y su derecho de un buen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esta última intervención del profesor y pastor Martin Hoffmann, concluimos este primer programa recordándoles que continuaremos en 3 ocasiones más con distintos invitados e invitadas. Soy el profesor Daniel Godoy, rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, quien ha estado moderando este programa, y aprovechamos de invitarles para que se sumen a las actividades que la Comisión 31 de octubre ha programado para el mes de octubre y que se realizará en distintos momentos y en distintos espacios. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad.